Well, praise the Lord and welcome everyone to our Monday night Sermon Online meeting. Gloria a Dios, bienvenidos a todos a nuestra reunión semanal los lunes en la noche por Sermón Online. We are live on Zoom and also Facebook. Estamos en vivo por Zoom y por Facebook. We're here every Monday night at 7 p.m. That is currently Eastern Daylight Savings Time in the U.S. Y estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos, horario de verano. And these meetings are recorded. We're recording now. Estos mensajes son grabados y estamos en grabación ahora mismo. And any messages that you've missed or you want to go back and listen to a second time, you can access on our website. I'll flash this up real quick. Y si usted se pierde algún mensaje o quisiera escuchar un mensaje otra vez, puede oírlo en nuestra red. Vamos a poner una información en pantalla. Our website is here at the bottom, sermononline.org. Nuestro sitio en la red lo pueden ver a mano izquierda en pantalla, sermononline.org. And if you'd like to contact us with prayer requests, or if you'd like to join our WhatsApp Sermon Online group, you can email us at choose2roads@gmail.com. Y si usted quiere enviarnos un mensaje o quiere unirse a nuestro grupo por WhatsApp, puede contactarnos a la dirección de correo electrónico que ven en pantalla a mano derecha, lo cual significa en español escoger dos caminos, choose número 2, tworoads@gmail.com. Also, if you go to our website, there are other resources there, booklets and things that you can download for free. So if you've not been there, check out the website. Y si usted no ha visitado nuestra página, hay una serie de recursos, muchos de ellos disponibles para descarga gratuita, así que si no nos ha visitado, le animamos a que pase por nuestra página. As you can see, our meetings are bilingual, English and Spanish, and most of the materials there are also in both English and Spanish. Y como se pueden dar cuenta, nuestros servicios en su mayoría son en inglés y en español, así como la mayoría de los recursos disponibles en nuestra página. I want to get right into the continuation from last week's message. Y quiero pasar a la continuación del mensaje de la semana pasada. This is just a two-part message. We'll be completing it tonight. Esto es un mensaje de dos partes, el cual estaremos concluyendo esta noche. And the title of this message is Poor in Spirit, Rich in Christ. Y el título del mensaje es Pobres en espíritu, ricos en Cristo. We finished the first half of that. What does it mean to be poor in spirit last week? Y concluimos la primera parte, lo que significa ser pobres en espíritu, la semana pasada. And tonight we're going to focus on the second part, rich in Christ. Y esta noche nos vamos a enfocar en la segunda parte, que es ricos en Cristo. Obviously, if you missed last week's message, you would need to go back and listen to that because it's very important before getting into this second part tonight. Y obviamente si se perdió la primera parte, es importante que usted la repase para poder entender la segunda parte esta noche. Let me just give a very quick review. Déjeme darle un repaso bien breve. First of all, we need to clearly define what kind of poor and what kind of rich we're talking about. Y primero que nada es importante clarificar qué tipo de pobreza nos referimos y qué tipo de riqueza. We can be rich in material things, money and possessions, Podemos ser ricos en cosas materiales como dinero o posesiones, but we can be poor in Christ. pero podemos ser pobres en Cristo. We can be poor spiritually. Podemos también ser pobres espiritualmente. We can also be poor in spirit, También podemos ser pobres en espíritu, but rich spiritually. pero ricos espiritualmente. And we saw a church last week, the Laodicean church, Y vimos una iglesia la semana pasada, la iglesia de la Odisea,
And we'll actually be coming back to that again tonight. a la cual volveremos de nuevo esta noche. They thought they were rich. Ellos pensaban que eran ricos. They had a lot of money. They were obviously wealthy in this world's goods. Y obviamente tenían dinero, eran ricos en las cosas de este mundo. They thought they were rich, but Jesus told them, "You're poor." Ellos pensaban que eran ricos, pero Jesús les dijo, ustedes son pobres. Obviously, he was talking about being poor spiritually. Y obviamente él estaba hablando de ser pobre espiritualmente. And then he told them to repent, and he counseled them to buy from him gold refined in the fire so they can become rich. Y les mandó a que se arrepintiesen y a que comprasen de él oro refinado en fuego. Obviously, Jesus was talking about a different kind of rich, being rich in Christ, rich spiritually. Y obviamente Jesús se refería a ser ricos de una manera diferente, ricos en él espiritualmente. But we started this teaching with the verses in Matthew 5 that start out what's known as the Sermon on the Mount. Y comenzamos esta enseñanza con lo que conocemos como el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. I'm going to read those verses again just so that we have them fresh in our minds. Y voy a leer estos versos nuevamente de modo que los tengamos frescos en la mente. This is Matthew chapter 5, verses 1 to 6. Esto es Mateo capítulo 5, versos del 1 al 6. The Sermon on the Mount is one continuous teaching or sermon that Jesus delivered. El Sermón del Monte es un mensaje continuo que Jesús imparte. It's actually his longest sermon, and it's the longest sermon in the Bible. Es ciertamente su mensaje más largo y el más largo en la Biblia. And some people look at this as sort of the foundation of the kingdom of God. Y algunas personas miran esto como una especie de el fundamento del reino de Dios. Because there are numerous references in the sermon to the kingdom of God and also to building on a foundation. Porque hay un sinnúmero de referencias al reino de Dios y a edificar sobre el fundamento. And remember, the title of our study here is Poor in Spirit, Rich in Christ. Y recuerden que el título del mensaje es Pobres en espíritu, ricos en Cristo. Well, this is the very first thing that Jesus says in this sermon. Y esto es lo primero que Jesús dice en este sermón. I'll read Matthew 5 from 1 to 6. Voy a leer Mateo capítulo 5, versos del 1 al 6. Now, when Jesus saw the crowds, he went up to a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Y viendo las multitudes, subió al monte y sentándose sus discípulos vinieron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Now, we pointed out last week that there are many things in the Sermon on the Mount that seem opposite to the way of the world. Y señalamos la semana pasada que hay una serie de cosas en el Sermón del Monte que parecen ser lo opuesto de las maneras del mundo. What a strange thing to say. Blessed ¿Qué cosa, are the poor. qué cosa extraña decir bienaventurados los pobres? We don't normally think of poverty being a blessing. Normalmente no pensamos en la pobreza como una bendición. Then he says, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Y después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Verse 6, he says, "If you're hungry and thirsty, you're blessed." Y el verso 6 dice que si tienes hambre y sed, eres bendecido. And if you keep reading, he says,
if people persecute you and accuse you falsely, you're blessed. Y si continuamos leyendo, llega al punto donde dice, si eres perseguido o acusado, eres bendecido. You see, God's kingdom is spiritual. El reino de Dios es espiritual. In many ways, it's exactly the opposite of this world. En muchas formas es exactamente lo opuesto de este mundo. There's the Spirit of God and there's the spirit of the world. Hay el espíritu de Dios y hay el espíritu del mundo. These are in direct conflict with one another. Estos están en conflicto directo el uno contra el otro. So if we're going to understand anything in the Sermon on the Mount, Así que si vamos a entender algo del Sermón del Monte, we need to be born from above. debemos ser nacidos de arriba. We need to become spiritual beings filled with the Holy Spirit of God so that we can understand these things. Debemos pasar a ser seres espirituales llenos del Espíritu de Dios para poder entender esas cosas. God's thoughts are not like our thoughts. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros. His ways are not like our ways. Sus caminos no son como nuestros caminos. We can't try to get God to conform to our way of thinking. No podemos hacer que Dios se adapte a nuestro modo de pensar. We need to have our minds renewed. Nosotros, por el contrario, debemos tener nuestras mentes renovadas. We need revelation from the Holy Spirit so we can understand God's ways and God's kingdom. Necesitamos revelación por el Espíritu Santo, de modo que podamos entender los métodos de Dios y su reino. I don't think it's any coincidence that the very first thing Jesus says in this sermon is, "Blessed are the poor." Y no creo que sea coincidencia que lo primero que Jesús dice en este sermón es bienaventurados los pobres. But as I mentioned earlier, there are different ways that people can be poor. Según mencioné anteriormente, hay diferentes formas en que la gente puede ser pobre. Jesus is very specific. He says, "Blessed are the poor in spirit." Jesús es bien específico. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. He's not talking about how much wealth or how much material stuff a person has. Él no está hablando de cuánta riqueza material, cuántas posesiones una persona tiene. He's talking about an attitude, Está hablando de una actitud, a way of thinking. una manera de pensar. And we went through this in our study last week. And again, I'm just kind of highlighting a few things that we touched on. Y esto lo dimos en el estudio la semana pasada. Yo solamente estoy repasando algunos puntos. The word translated poor La palabra traducida de pobre actually means to crouch, or cower like a beggar. significa la acción, el verbo de encorvarse en ruego como un mendigo. Yeah, the picture you have is somebody like blind Bartimaeus sitting on the ground begging for help. La figura que viene a la mente es alguien como Bartimeo, el ciego, de rodillas en el piso, rogando. And the main idea that I take away from this is being poor in spirit means we realize our desperate need for God. Y la idea que yo tengo de eso, cuando se dice pobres en espíritu, es darnos cuenta de nuestra desesperada necesidad de Dios. We saw a number of prayers that King David prays, and they're recorded for us in the Psalms. Y vimos una serie de oraciones que el rey David escribió en el libro de los Salmos. He was fabulously wealthy, Él era extremadamente rico, but when he went before the Lord in prayer, he saw himself as poor and needy. y cuando él venía delante de Dios, en espíritu él se veía a sí mismo pobre y necesitado. I think that's the kind of attitude we're looking for. Y yo creo que esa es la actitud que estamos buscando. Lord, it doesn't matter how many houses or cars or how much money I have in the bank. In your presence, I'm poor and needy. I need you.
Señor, no importa cuántas casas yo tenga o dinero en el banco, en tu presencia yo estoy pobre y necesitado, te necesito a ti. Remember, the gospel is for the poor. Recuerden que el evangelio es para el pobre Jesus was anointed with the Holy Spirit to preach the gospel to the poor. y Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo para predicar el evangelio a los pobres. And when you and I have that spirit that we realize how needy we are of God's grace, His mercy, His forgiveness, His salvation, Y cuando tú y yo tenemos este espíritu que entendemos cuán necesitados estamos de la salvación, la misericordia, el perdón de Dios, we come before Him humbly in a spirit that's very pleasing to God. venimos delante de Dios de manera, con humildad, con un espíritu que es agradable delante de Él. And so, what we're really looking at here is an attitude. Y lo que estamos realmente buscando aquí es una actitud. It's an attitude of, I can do nothing apart from Christ. Es una actitud de yo no puedo hacer nada sin Cristo. I was desperately lost. Yo estaba desesperadamente perdido. I couldn't save myself. Jesus had to save me. Yo no podía salvarme a mí mismo. Jesucristo tenía que salvarme. And we saw in John 15 last week, we're not going to turn there, but Jesus said, without me, you can do nothing. Y vimos en el Evangelio de Juan capítulo 15 cómo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. What does that mean? ¿Qué significa esto? It means just what it says. We can't really accomplish anything apart from Christ. Y significa exactamente eso. No podemos obtener nada, lograr nada sin Cristo. Now, this cuts directly against the spirit of the world. Ahora, esto va en completa oposición al espíritu del mundo. The spirit of the world now is, look how great I am. El espíritu del mundo hoy en día es, mira qué grande soy. We mentioned this month in the US is Pride Month. Y mencionamos que este mes en los Estados Unidos es el mes del orgullo. And what's being promoted is pride about sin. Y lo que se promociona es orgullo del pecado. Yeah, celebrating sin, proud about things that God says are an abomination to Him. Celebrando el pecado, orgullo de cosas sobre las cuales Dios abomina. So the kingdom of God and the world are completely opposite one another. Así que el reino de Dios y el mundo están completamente opuestos. God's calling us out of the world Así que Dios nos llama fuera del mundo, into the kingdom of God. But if you're going to enter the kingdom of God, you have to have the right attitudes. y ser traspasados al reino de Dios. Pero si vas a ser traspasado al reino de Dios, tienes que tener la actitud correcta, A humble attitude, una actitud humilde, a lowly attitude. una actitud humilde. Yeah. I mentioned last week, we heard a sermon a week ago that really blessed me. And the emphasis was go low. Y compartí la semana pasada un mensaje que había escuchado que me bendijo mucho, que era sobre irse por debajo. That's what the Bible says over and over. Humble yourselves under the mighty hand of God and let Him lift you up. Es lo que la Biblia dice repetidamente, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Now, we want to look at the other side of this equation. Ahora vamos a ver al otro lado de la ecuación. Jesus said, when you're poor in spirit, Jesús dice, cuando eres pobre en espíritu, you're blessed. eres bienaventurado. How blessed? ¿Cuán bienaventurado? Yours is the kingdom of heaven. Dice que tuyo es el reino de los cielos. I would say that's a pretty significant reward. Yo diría que eso es una recompensa significativa. If you and I want to inherit the kingdom of God, Si tú y yo queremos heredar el reino de Dios, we must understand and then cultivate this kind of an attitude in our lives of being poor in spirit. debemos entender y cultivar esta actitud en nuestras vidas de ser pobres en espíritu.
Once again, it's an acknowledgement that really I'm spiritually bankrupt. Una vez más, es el reconocer que estamos espiritualmente en bancarrota. Contrary to what the world says, there's no good thing in me. Al contrario de lo que el mundo dice, no hay nada bueno en nosotros. What I'm going to need to do is empty out me so I can be filled with Christ. Lo que voy a tener que hacer es vaciarme de mí, de modo que yo pueda ser lleno de Cristo. And of course, all this involves godly sorrow, repentance, and humbling ourselves before God. Y esto, por supuesto, envuelve arrepentimiento sincero, humildad bajo la poderosa mano de Dios. Now, recently, Pastor Tom gave some teachings on the riches of Christ. Recientemente el pastor Tom compartió unas enseñanzas sobre las riquezas de Cristo. Well, when we're poor in spirit, God can now enrich us with the true spiritual riches of Jesus Christ. Bueno, cuando somos pobres en espíritu, entonces Dios puede enriquecernos con las verdaderas riquezas de Cristo. So when you and I realize we're spiritually empty, we're spiritually bankrupt, Así que cuando tú y yo nos damos cuenta que estamos espiritualmente vacíos, en bancarrota, we can do nothing apart from Christ, no podemos hacer nada sin Cristo, then the logical step is we need to empty ourselves. entonces el paso lógico es debemos vaciarnos de nosotros, despojarnos de nosotros mismos, So that we can be filled with Christ and filled with the Holy Spirit. de modo que podamos ser llenos de Cristo y del Espíritu Santo. Theologians have a name for this. They call it the Great Exchange. Y los teólogos tienen un nombre para esto, le llaman el gran intercambio. You know, when you have a beat up old car, you trade it in for a new one. Tú sabes, cuando tienes un auto viejo, un cacharro, lo intercambias, lo das en trade-in por uno nuevo. Well, the gospel talks about the same kind of an exchange. Y el Evangelio habla sobre ese mismo tipo de intercambio. We trade in our old life, our old man, all of our sins and all the garbage from our past. Entonces nosotros intercambiamos nuestra vieja vida, el viejo hombre, todos nuestros pecados del pasado, And God makes us into a new creation. y Dios nos transforma a una nueva creación. The Bible says if anyone is in Christ, he's a new creation. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. All the old has passed away and everything has become new. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. One of my favorite scriptures is found in John chapter 3. Una de mis escrituras favoritas está en Juan capítulo 3. Now, you may think I'm going to John 3:16. Of course, that's everybody's favorite, but I want to go a little bit beyond that. Usted probablemente piensa que yo voy a Juan 3:16, el cual es un verso favorito de muchos, pero yo voy a ir un poco más allá. And these are actually the words of John the Baptist. Y estas son palabras de Juan el Bautista. John chapter 3, verse 30. Juan capítulo 3, verso 30. It's a simple prayer, Es una oración sencilla, but listen to it very carefully. pero escúchela con cuidado. He must increase, but I must decrease. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Now remember, John the Baptist came to prepare the way for the Messiah. Ahora recuerden que Juan el Bautista vino para preparar el camino del Mesías. Well, now that the Messiah has arrived, John's ministry is pretty much over with. Así que ahora que el Mesías ha llegado, el ministerio de Juan prácticamente se terminó. But I think we can even take this beyond that and understand I have to decrease if I want Christ to increase in me. Y creo que podemos tomar esto, ir más allá y pensar que es necesario que nosotros menguemos
para que Cristo crezca en nosotros. I'm going to empty myself because there's no good thing in me so that he can increase in my life. Voy a vaciarme de mí mismo porque no hay nada bueno en mí, de modo que Él pueda aumentar en mi vida. Well, the Apostle Paul goes beyond this with something even more radical. El apóstol Pablo va más allá de esto con algo aún más radical. Look in Galatians 2 and verse 20. Miren Gálatas 2, capítulo 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Paul talks about this in a number of places. We're not going to look at all the scriptures, but it's in Ephesians and in Colossians also. Y Pablo se refiere a este concepto en diferentes sitios, que no vamos a ir a todos ellos, pero se menciona en Efesios y en Colosenses. Romans chapter 6 also talks about the old man has been crucified. Y Romanos capítulo 6 también menciona cómo el hombre viejo ha sido crucificado. Or some translations call it the old self. Y algunas traducciones le llaman el viejo yo. Yeah, the old me, the old you, was crucified with Christ. Así que el viejo yo o el viejo usted fue crucificado con Cristo. That old man no longer lives. Ese hombre viejo ya no vive. And that's the importance of water baptism, because when you have a dead body, it needs to be buried. Y esta es la importancia del bautismo en agua, porque como usted tiene un cuerpo muerto, es importante sepultarlo. And the burial of the old self is what takes place in water baptism. Y la sepultura del viejo yo es lo que toma lugar en el bautismo en agua, So that we can now be resurrected, raised to live a new life filled with Christ. de modo que podamos ser resucitados a una nueva vida, a ser llenos de Cristo. Let me read this again. Déjeme leer eso otra vez. I have been crucified with Christ. Con It Cristo is estoy, no longer I who live, but Christ lives in me. con Yeah, Cristo go ahead. soy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. I no longer live. Ya yo no vivo. That old self is gone. It's crucified. Ese viejo yo ya se fue, está crucificado. Now the great exchange has taken place. Christ lives in me. Ahora el gran intercambio ha tomado lugar y Cristo vive en mí. And the life which I'm now living day by day in the flesh, in my physical body, I live by faith in the Son of God. Y ahora la vida que yo vivo día a día en este cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Listen to me very carefully. Escúcheme cuidadosamente. There are a lot of people, I think they mean well, they're in churches, they're trying to be a Christian. Y hay mucha gente bien intencionada en las iglesias que están tratando de ser cristianos. That's not the gospel. Esto no es el evangelio. The good news of the gospel is I can't try with all my might to be good and holy and righteous. Las buenas nuevas del evangelio no consisten en que yo puedo tratar con todas mis fuerzas de ser justo, bueno y santo. The good news is when I realize there's no good thing in me, I surrender my life at the cross. Las buenas nuevas es, una vez me doy cuenta que no hay nada bueno en mí, yo rindo mi vida ante la cruz. I stop trying to be a Christian in my own strength, and God changes me into a whole new creation. Yo ceso de intentar ser un cristiano por mis propias fuerzas y ahí viene Dios y me transforma. Where I'm born from above.
en el caso que, en este caso siendo yo nacido de arriba. You know, when I got born again, I realized a miracle had taken place. Cuando yo fui nacido de nuevo, yo me di cuenta que un milagro tuvo lugar. The sins that had become a part of my life, I could not break them. I could not shake them off. Y los pecados que habían sido parte de mi vida, yo no podía deshacerme de ellos. But when I came to Jesus, Pero cuando yo vine a Jesús, he changed me from the inside out. I no longer even wanted to do those things. Él me cambió de adentro hacia afuera, de modo que ya yo no deseaba hacer estas cosas. And it's not like I had to try real hard. I'm not saying sometimes we don't need to put effort into things. Y no consiste en que yo debo intentar no consistía en yo intentar con mucha fuerza. Y con esto no digo que a veces no hay cosas en las cuales tenemos que invertir cierto esfuerzo. But the good news of the gospel is not now you need to try really, really hard to stop sinning. Y las buenas nuevas del Evangelio no consisten en que ahora tú vas a intentar con todas tus fuerzas de no pecar más. No, surrender. No es así, sino consiste en rendirte, Give your life to Jesus. darle tu vida a Jesús. You know, in war times, you put up your hands and you surrender to the enemy. En tiempos de guerra, tú alzas tus manos y te rindes al enemigo. We put up our hands before God and before the cross, and we say, Lord, I give up. I can't. I quit. Y alzamos nuestras manos ante la cruz, ante Dios, diciendo, Señor, yo me rindo, ya no puedo más. If you and I could save ourselves by our own good works and by our own effort, Si tú y yo pudiésemos salvarnos a nosotros mismos por nuestro propio esfuerzo y nuestras buenas obras, then Jesus didn't need to die on the cross. entonces Jesús no necesitaba morir en la cruz. But what Jesus did on the cross should help us understand how desperately lost we were. Pero lo que Jesús hizo en la cruz nos ayuda a entender cuán desesperadamente perdidos estábamos. It took something desperate like the cross to save you and me because we were such desperate sinners. Y tomó algo así de desesperado como morir en una cruz, porque nosotros éramos tales pecadores desesperados. Look in Ephesians chapter 2, Miren Efesios capítulo 2, verses 8 through 10. versos del 8 al 10. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. These are extremely important verses. Estos versos son de extrema importancia. Please notice what Paul says. Noten lo que Pablo dice. Salvation did not come from yourselves. Dice que la salvación no vino por nuestras obras. It's a gift of God, Dice que es don de Dios, not by works. no por obras. There was nothing that you and I could do to save ourselves. No había nada que usted y yo pudiéramos hacer para salvarnos. We could fast for 500 days. We could lay on a bed of nails. It doesn't matter. Nothing we did could save us. Pudiéramos ayunar por 500 días, acostarnos en una cama de clavos. No importa, no había nada que pudiéramos hacer para ser salvos nosotros mismos. And here's how you can be sure that your salvation is a real salvation from God. Y es aquí donde usted puede asegurarse de que su salvación es una salvación real de Dios. Verse 9, you have Verso, nothing to boast about.
Verso 9. No tenemos de qué jactarnos o gloriarnos. If you still find yourself saying, look at what I did, Si usted todavía se encuentra diciendo de usted mismo, mira lo que yo he logrado. if you and I have anything at all to boast about, Si tú y yo tenemos algo de lo cual nos podemos gloriar, then it's not by grace. entonces no fue por gracia. If it's a gift from God, Si es un don de Dios, all you can do is say, thank you, Lord. todo lo que usted puede hacer es decir gracias Dios. I had nothing to do with this. It's a gift of your grace. Yo no tengo nada que ver en esto. Esto fue un regalo de tu gracia. And therefore, for the rest of my life, I'm going to boast in that grace. Y por lo tanto, por el resto de mi vida, yo voy a jactarme en esa gracia. It's okay to boast. Está bien gloriarse Yeah, just boast in God. siempre y cuando usted se gloríe en Dios. Boast about the goodness of God, the grace of God, the gift of God that saved you. Gloríese en la bondad de Dios, la gracia de Dios que te salvó. So when we empty ourselves and we surrender at the cross, this great exchange takes place. Así que cuando nos rendimos ante la cruz y repeat the second part, I'm sorry. This great exchange takes place. Ahí es donde toma lugar este intercambio de la gracia. Thank you. I'm trading in my old sinful self Así que estoy intercambiando mi viejo y pecaminoso yo. Now I receive Christ, Ahora yo recibo a Cristo, the riches of Christ. las riquezas de Cristo. This is not from myself. Esto no de mí mismo, It's the grace of God. It's the gift of God. es la gracia de Dios, el don de Dios. So by being poor in spirit, Así que siendo pobre en espíritu, we now become rich in Ahora- Christ. ahora pasamos a ser ricos en Cristo. And we begin to inherit the kingdom of God. Y comenzamos a heredar el reino de Dios. Remember, blessed are the poor in spirit, theirs is the kingdom of heaven. Recuerden, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Notice what James says. Noten lo que Santiago dice. James chapter 2, Santiago, and I'll read capítulo, verse 5. Santiago capítulo 2, verso 5. Has not God chosen those who are poor in the eyes of the world to be rich in faith and to inherit the kingdom he promised those who love him? ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pay close attention to the words poor and rich here. Preste atención, particular atención a las palabras pobre y rico aquí. God chose the poor Dios escogió a los pobres to be rich para ser ricos in faith. en fe. That's a spiritual enrichment. Esto es un enriquecimiento espiritual. When we empty ourselves and we adopt this attitude of being poor in spirit, Así que cuando nos despojamos a nosotros mismos y adoptamos esta actitud de ser pobres en espíritu, I'm desperate. estoy desesperado, I need God. necesito a Dios. I'm going before the Lord like David and saying, Lord, I'm poor and needy. Voy ante la presencia de Dios diciendo, Señor, estoy pobre y necesitado. God likes that. Dios le agrada esto. God begins to pour faith into us. Dios comienza a derramar fe en nosotros. We may be poor in the eyes of the world, but rich in faith. Quizás somos pobres ante los ojos del mundo, pero somos ricos en fe. And notice the last part here, to inherit the kingdom he promised those who love him. Y noten la última parte del verso, como dice, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Now, I want to go back to the Laodicean church that we studied last week.
Quiero regresar a la iglesia de la Odisea que estudiamos la semana pasada. This is found in Revelation chapter 3. Esto está en Apocalipsis capítulo 3. As you remember, there are 7 messages to 7 different churches here. Y recuerden que hay 7 mensajes a 7 iglesias diferentes aquí. This is the final church. It's the 7th message. Y esta es la última iglesia de estas 7, es el séptimo mensaje. And I mentioned last week, some people believe this final message is representative of this last day's church. Y también comenté la semana pasada que algunas personas piensan que este tipo de iglesia de la Odisea es tipo de la iglesia de estos últimos tiempos. That's not to say the other 6 messages don't speak to us today. All 7 Esto of them are for us. no quiere decir que los otros 6 mensajes no nos hablan a nosotros hoy. Los 7 mensajes son para nosotros. I think a lot of the things that are mentioned in this final church and message are quite similar to what we see in the world today. Y yo creo que algunas de las cosas que menciona el mensaje de esta iglesia son muy similares a las cosas que vemos en la iglesia de hoy. I'm going to read just Revelation 3, verses 17 to 22 now. Voy a leer Apocalipsis capítulo 3, versos del 17 al 22. Again, this is the message to the Laodicean church. De nuevo, este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. And Jesus is now confronting them, Jesús ahora los está confrontando and he says, "You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so that you can become rich, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. To him who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. He who has ears, let him hear what the Spirit says to the churches." Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que seas cubierto, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. I think you would agree with me, there's something desperately wrong with this church. Yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Hay algo desesperadamente mal con esta iglesia. I emphasize the word desperate. Y enfatizo la palabra desesperado. Notice how far off they are. Noten cuán errados están del tiro. They're boasting and they're bragging and they're saying, I am rich, I have acquired wealth, and we do not need a thing. Y noten cómo se jactan, cómo se glorían, diciendo somos ricos, he adquirido riquezas y no tenemos necesidad de nada. But Jesus says, you do not realize. Y Jesús les dice, no conoces. They were deceived. Habían sido engañados, They were completely blind to their true condition. completamente ciegos a su verdadera condición. Notice they're saying, I'm rich.
Noten cómo ellos dicen, yo soy rico. Jesus says you're wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Y Jesús les dice que les dice a la iglesia que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow. Wow. They're like way, way off. Ellos están definitivamente muy lejos. And by the way, I think everybody's heard verse 20. It's usually used as an evangelistic scripture, but in the context here, this is not evangelistic. Y si se dieron cuenta, el verso 20, el cual se usa muy a menudo para evangelizar, pero en el contexto de este mensaje no es un verso evangelístico. Jesus says, "Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him." Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. This church has closed the door. Jesus is standing outside the church. Y esta iglesia había cerrado la puerta, Jesús está parado fuera. And he loves them. He's knocking, he's calling, he's trying to wake them up, but they're blind and naked. Y él los ama, él está llamando, tratando de entrar, pero ellos están ciegos y desnudos. So they thought they were rich because they had acquired wealth. Y ellos pensaban que eran ricos porque habían adquirido riquezas. But go back to verse 17 again, because we pointed this out last week. This is exactly opposite to what Jesus meant when he talked about being poor in spirit. Y si volvemos al verso 17, vamos a ver en contexto que esto es exactamente lo opuesto a lo cual Jesús se refiere con ser pobres en espíritu. Their attitude was, I don't need a thing. Su actitud era, yo no tengo necesidad de nada. Remember, poor in spirit, you're needy. Y recuerden que pobre en espíritu es que estás necesitado. These people really were in great need, but they didn't realize it. Y estas personas estaban en gran necesidad, pero no lo podían ver. They were so blind and deceived, they're saying, we don't need anything. Estaban tan ciegos y engañados que decían, no tenemos necesidad de nada. Jesus says, you do not realize your true condition. Y Jesús les dice, no conoces, no te das cuenta de tu verdadera condición. You're wretched, you're miserable, Desventurado, miserable, you're pitiful, poor, blind, and naked. pobre, ciego y desnudo. Man, you're messed up if all Eh, those things apply to you. Eres un lío si todas estas cosas te aplican. And let me keep reminding ourselves here tonight, this is a church he's talking to. Y déjenme recordarles esta noche, esta es una iglesia a la cual le está hablando. Is it possible that a whole church could come under this spirit of deception? ¿Será posible que una iglesia entera pueda estar bajo este espíritu de engaño? Oh, look how rich we are. Oh, mira cuán ricos somos. Look at our $18 million building. We don't need a thing now. Mira nuestro edificio de 18 millones de dólares, no necesitamos nada ahora. You do not realize No te das cuenta how poor you have become spiritually. cuán pobre has pasado a ser espiritualmente. So in verse 18, Jesus gives them his counsel. Así que en el verso 18 Jesús les da el consejo. I counsel you to buy from me gold refined in the fire. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Sounds like 1 Peter 1. Suena como la primera de Pedro, capítulo 1. We're not going to go there, but that's where Peter talks about your faith being refined in trials and coming forth as gold. Es lo que Pedro se refiere a tu fe ser probada y ser refinada como el oro. Why does he say you need to buy it from me?
porque Él dice que tú necesitas comprar este oro de Él. This is going to cost them something. Esto les va a costar algo. There's going to be a price to pay now. Va a haber un precio que pagar ahora. And of course, in verse 19, he tells them, you need to repent, first of all. Y de hecho en el verso 19 dice, primero que nada, tienen que arrepentirse. You need to come to a place where you see what I'm saying to you and you agree with me. Yes, I'm poor, I'm miserable, I'm blind, I'm naked. Tienes que llegar al momento donde te das cuenta de tu situación y entiendes lo que te estoy diciendo y aceptas, mira, soy un desventurado, miserable, un pobre, estoy hambriento. Notice again, verse 17 uses the word rich, and Jesus uses the word rich again in verse 18. Y noten en el verso 17 se utiliza la palabra rico y Jesús utiliza la palabra rico nuevamente en el verso 18. But as I explained earlier, this is talking about two different types of riches. Pero como expliqué anteriormente, aquí se refiere a dos tipos diferentes de riqueza. Verse 17, they thought they were rich because they had a lot of material wealth. Verso 17, ellos pensaban que eran ricos porque tenían mucha riqueza material. Jesus says you're poor, but I really want you to become rich. Y Jesús dice, tú eres pobre, pero yo quiero que seas rico. When he says that in verse 18, obviously he's not talking about giving them a whole lot more money. Y cuando él dice esto en el verso 18, obviamente no se refiere a darles mucho más dinero. I want you to become rich in me, Yo quiero que pases a ser rico en mí, rich in faith, rico en fe, rich in grace, rico en la gracia, rich in the things of God. rico en las cosas de Dios. And again, this is going to be hard because they need to agree with what he's saying and then repent. Y de nuevo, esto va a ser difícil porque ellos tienen que aceptar lo que él está diciendo y arrepentirse. Once again, verse 20, he's outside knocking on the door. Una vez más, en el verso 20, él está afuera llamando a la puerta. They were no longer even able to hear his voice. Ellos ya no eran capaces ni siquiera de oír su voz. But he says, if anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Pero él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. And this last church that was possibly the most desperate of all the seven churches, Y esta última iglesia, que era probablemente la más desesperada de todas las iglesias, if they repent sí se arrepentían. and if they go on to become overcomers, Y si ellos continúan hasta ser vencedores, he gives them the most tremendous promise of the whole kingdom. él les da la promesa más grande de todo el reino. Verse 21. Verso 21. To him in Laodicea who overcomes, I will give the right to sit with me on my throne, just as I overcame and sat down with my Father on his throne. Al que venciere, y parafraseo, en la iglesia de la Odisea, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Throne speaks about kingdom. El trono habla de reino. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. When we empty ourselves, Cuando nos despojamos de nosotros mismos, when we stop boasting in our earthly riches and possessions and positions, cuando cesamos de jactarnos de las cosas de este mundo que tenemos, then he can start to give us the true riches. entonces Él puede comenzar darnos las verdaderas riquezas. Let me tell you something. Déjenme decirles algo. Some of the most miserable people I've ever met Algunas de las personas más miserables que yo he conocido are the wealthiest.
han sido los más ricos. They have all the riches, all the wealth that this world can give, and they're still miserable. Ellos tienen todas las riquezas que este mundo puede ofrecer y aún así son miserables. One of the happiest families I have ever spent time with Una de las familias más felices con las cuales yo he pasado tiempo. I've told you the story about how God took me out into the middle of the desert in Mexico just to meet a man and his wife who wanted to be baptized. Yo les hice una vez la historia de cómo Dios me llevó en medio de un desierto en México solo para conocer a una pareja que necesitaban ser bautizados. And after they were baptized, they invited us to their house for a cup of tea. Y después que fueron bautizados, nos invitaron a su casa para una taza de té. It was a tiny little hut. Y era como una pequeña choza. We sat on a dirt floor Y nos sentamos en un piso en tierra and drank a little cup of tea that they gave us. y nos tomamos una pequeña taza de té que nos dieron. Those people were so happy. Y esas personas eran muy, muy felices. You and I would look at that and we would feel sorry for them. Tú y yo miraríamos eso y sentiríamos compasión por ellos. They didn't want anybody feeling sorry for them. Y ellos no querían que nadie sintiera pena por ellos. They felt like millionaires Ellos se sentían como millonarios because they had just had an experience with Christ that changed their lives. porque ellos acababan de tener una experiencia con Cristo que cambió sus vidas. They had found the true riches. Ellos encontraron las verdaderas riquezas. You know, Jesus uses that phrase in Luke chapter 16. Y Jesús utiliza esta frase en Lucas capítulo 16. You can read the whole story. I'm not going to take time. I'm just going to read one verse. Pues usted puede leer la historia entera por su cuenta. Yo solamente voy a leer un verso. Luke 16, verse 11. Lucas 16, verso 11. If you have been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? If you have not been trustworthy, I think I left the not out. If you've not been trustworthy with worldly wealth, who will trust you with true riches? Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? You see, the gold, the silver, the money, all the material wealth of this world, that's not true riches. El oro, la plata, el dinero, todas las cosas de este mundo, esas no son las riquezas verdaderas. Faith, grace, mercy, wisdom, revelation, those are true riches. Fe, gracia, misericordia, sabiduría, estas son las verdaderas riquezas. The poor in spirit Los pobres en espíritu become rich in Christ. pasan a ser ricos en Cristo. And in 2 Corinthians, En 2 de Corintios, Paul uses some different words, but he's actually talking about the same thing. Pablo utiliza palabras diferentes, pero habla de lo mismo. He says, we're like jars of clay Dice que somos como vasos de barro, filled with the treasure of God's power and glory. llenos del tesoro del poder y la gloria de Dios. That's all we are. Eso es todo lo que somos. We're just an empty clay vessel Somos un vaso de barro vacío. we've emptied ourselves out Nosotros nos despojamos de nosotros mismos so that now we can be filled with the treasure of God's presence. de modo que ahora podamos ser llenos con el tesoro de la presencia de Dios. 2 Corinthians 4, I'm going to read verses 5 to 7. Segunda de Corintios 4, voy a leer los versos del 5 al 7. For we do not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord,
and ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. Porque no nos, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Notice that last part, not from us. Y noten esta última parte que dice no de nosotros. Paul keeps emphasizing that. Even in verse 5, he says, we don't preach ourselves. Y Pablo continúa enfatizando esto. Aún en el verso 5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Remember, we read in Galatians, I'm crucified, I'm dead. Recuerden que leímos en Gálatas, crucificado estoy muerto. I'm not going around promoting myself, preaching myself. Yo no voy por ahí promocionándome a mí mismo, predicándome a mí mismo. Why would I want to preach myself? ¿Por qué quisiera yo predicar de mí? I was lost. Yo estaba perdido. I couldn't save myself. I was a sinner. Yo no podía salvarme a mí mismo. Yo era un pecador. But now that he's commanded his light to shine into my darkness, Pero ahora que Él ha ordenado que su luz brille en mis tinieblas, to give me the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ, para darme, resplandeciese la luz que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. he says in verse 7, but we have a treasure in these empty jars of clay. En el verso 7 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. It's not ourselves. No es de nosotros. We've emptied ourselves. Nosotros nos vaciamos. We have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God, not from us. Y tenemos este tesoro en vasos de barro para mostrar que la excelencia del poder sea de Dios y no de He's nosotros. talking about the power of the Holy Spirit. Está hablando del poder del Espíritu Santo. The power of the Holy Spirit is not from you, it's from God. El poder del Espíritu Santo no es de ti, es de Dios. Let's go back one chapter in 2 Corinthians to chapter 3. Vayamos al capítulo 3 de Segunda de Corintios. And I'm going to read verses 3 to 6. Voy a leer los versos del 3 al 6. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Such confidence as this is ours through Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pay close attention to verse 5. Presta atención especial al verso 5.
Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. I like both words, sufficient and competent. Me gustan las dos palabras, la traducción que dice competencia y la traducción que dice suficiencia. Yeah, when God calls you, Cuando Dios te llama, He might call you to be a pastor, He might call you to be an apostle, He might call you to be a deacon, an usher, a Sunday school teacher, or anything. cuando Dios te llama, te puede llamar a ser pastor, apóstol, te puede llamar a ser ujier, eh, ministro de Dios. We're not competent in ourselves to do anything. No somos competentes por nosotros mismos para hacer lo que sea. Again, Jesus said, You can't do anything apart from me. Y una vez más, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. I can't be a pastor. I can't be an apostle. I can't be a prophet. I can't do anything. Yo no puedo ser pastor o apóstol o profeta, no puedo hacer nada de esto. But grace is given according to a person's calling. Pero la gracia es dada de acuerdo al llamado de la persona. If you're not called to be an evangelist, Si tú no has sido llamado a ser evangelista, don't try to be an evangelist in your own strength. You'll make a fool of yourself. pues entonces no trates de ser un evangelista por tus propias fuerzas. But no matter how weak and incompetent you may feel, Pero no importa cuán débil e incompetente te puedas sentir, God can call you to be a Moses or an Elijah, Dios te puede llamar a ser un Moisés o un Elías, and his grace is sufficient. y su gracia es suficiente. And we need to be competent in whatever ministry we do for the Lord. Y debemos ser competentes en cualquiera que sea el ministerio que recibamos del Señor. Just make sure you're not trying to do it in your own strength. Asegúrate solo de que no estés tratando de hacerlo en tus propias fuerzas. Not that we are sufficient or competent in ourselves to claim anything for ourselves. No que seamos suficientes o que seamos competentes por nosotros mismos para reclamar algo por nosotros mismos. But our sufficiency, our competence comes from God. Pero nuestra suficiencia, nuestra competencia viene de Dios. You know, I love to watch someone who is skilled and competent in what they do. A mí me encanta observar a alguien que tiene habilidad y es competente en lo que hace. Because what you're really observing is God's grace in action. Porque lo que realmente estás observando es la gracia de Dios en acción. And the opposite of that Y lo opuesto de eso is when you see someone trying in their own strength to do something, it's so painful to watch. es cuando tú ves a alguien en sus propias fuerzas tratando de hacer eso. Es doloroso observarlo. Over the years, I've seen a lot of both. Y a través de los años yo he visto mucho de ambos. I've seen apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers who were competent because of their calling and the grace of God in their lives. He visto apóstoles, profetas, maestros, evangelistas que han sido competentes porque tienen el llamado y la gracia en sus vidas. Yes, and it was inspiring to be around them, inspiring just to watch their lives. Y era inspirador estar rodeado de ellos, daba inspiración ver sus vidas. But I've also seen people trying to be pastors that really aren't called to be pastors, and so they don't have that grace. Pero también he visto gente tratando de ser pastores que no han sido llamados a ser pastores y no tienen esa gracia. Of course, nowadays, people don't want to be pastors. Everybody wants to be an apostle or a prophet.
Ahora, por supuesto, hoy en día ya la gente no quiere ser pastores, quieren ser profetas o apóstoles. That makes even a bigger mess if you're not called to be an apostle and you're trying to be one. Eso forma un lío aún mayor si tú no has sido llamado a ser apóstol, pero tú estás tratando de serlo. Again, Paul says, we're not preaching ourselves. Y una vez más, Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos. This isn't about us. Esto no se trata de nosotros. We're bankrupt. Nosotros estamos en bancarrota. We had to empty the vessel so God could fill it with his treasure. Tenemos que vaciar nuestros vasos de modo que Dios los llene de su tesoro, His power, his glory, so all the glory goes back to him. su poder, su gloria, de modo que toda la gloria va hacia Él. Blessed are the poor in spirit, Bienaventurados los pobres en espíritu, for theirs is the kingdom of heaven. porque de ellos es el reino de los cielos. If you're poor in spirit, Si tú eres pobre en espíritu, God can make you rich in Christ. Dios te puede hacer rico en Cristo. Through this great exchange, we trade in our old life so Christ can live in us. Y a través de este gran intercambio, nosotros dimos nuestra pasada manera de vivir, nuestra vida vieja, de modo y obtuvimos a Cristo. Look in Colossians chapter 1. Miren Colosenses capítulo 1, I'm just going to read verse 27. voy a leer el verso 27. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. The glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Las gloriosas riquezas de este misterio que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Your hope and my hope Tu esperanza y la mía. has nothing to do with us. No tiene nada que ver con nosotros. We try to make it Nosotros about tratamos de, us. nosotros intentamos hacerlo ver como que fuimos nosotros. The more you look at yourself, the more discouraged you will become. Mientras más te observes a ti mismo, más te vas a desanimar. That's why the Bible says, get your eyes off yourself and fix them on Jesus, the author and finisher of your faith. Es por eso que la Biblia nos manda a no poner nuestra mirada en nosotros, sino a fijar nuestra vista en Cristo, el autor y consumador de la fe. Stop trying to be a Christian. Cesa de intentar ser cristiano Yeah. Stop trying to produce fruit. y ya deja de tratar de producir frutos. You know, branches, they don't sit there sweating and struggling and trying to produce an apple or an orange. Las ramas no están ahí temblando y sudando, tratando de producir una manzana o una naranja. They just stay attached to the tree, Solamente permanecen conectadas al árbol and the roots draw up the water and the nutrients from the soil, and the sap flows into the branches, and they automatically produce fruit. y las raíces absorben el agua y los minerales y nutrientes del terreno, la savia la lleva hasta las ramas y ahí se produce el fruto. Jesus said what you need to do is stay connected, abide in the vine. Y Jesús dijo que lo que tú necesitas hacer es permanecer conectados a la vid. If you get separated from the vine, you dry up and die. You can do nothing apart from me, Jesus said. Si tú eres desconectado de la vid, el pámpano es desconectado, te marchitas, sin Cristo nada puede ser. The goal is to be rich toward God, not rich in this world. Y la meta es ser rico en Dios, no en este mundo. There's an interesting parable in Luke chapter 12.
Hay una parábola interesante en Lucas capítulo 12. I'm going to read verses 16 to 21. Voy a leer los versos del 16 al 21. Jesus told them this parable. The Jesús, ground of a certain rich man produced a good crop. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich toward God. y les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Notice in verse 16, this man was rich. Noten que en el verso 16 este hombre era rico, He was a rich man. era un hombre rico. And everything he was doing was prospering. He had more and more earthly goods. Y todo lo que hacía prosperaba y cada vez tenía más y más bienes de este mundo. But remember, the way the world looks at things and the way God looks at things are two very, very different viewpoints. Y recuerden que la manera en que el mundo ve las cosas y la manera en que Dios ve las cosas son dos puntos de vista muy diferentes. Kind of like the Laodicean church. Es como la iglesia de la Odisea. This guy was looking at how rich he was. Este hombre se fijaba en cuán rico era. God looked at him and he called him a fool. Y Dios lo miró y le llamó necio. God said to him, verse 20, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? En el verso 20 Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Verse 21 is the key. This is Que how it will be with anyone who stores up things for himself, but is not rich toward God. verso 21 tiene la clave. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. This man was rich in himself, Este hombre era rico en sí mismo, but he was not rich toward God. pero no era rico en Dios. He was actually very poor. Era de hecho muy pobre. And you and I can have all the wealth, all of the positions and titles and everything of this world and still be poor toward God. Y tú y yo podemos tener todas las riquezas y posiciones deseables de este mundo y aún así ser pobres para con Dios. So when we develop this attitude of being poor in spirit, Así que cuando desarrollamos esta actitud de ser pobres en espíritu, I'm spiritually bankrupt. yo estoy espiritualmente en bancarrota. I'm crucified. Estoy crucificado. I have to decrease so Christ can increase in my life. Yo debo menguar de modo que Cristo crezca en mi vida. Now I am crucified. I no longer live. It's Christ who lives within me. Y ahora estoy crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. And the glorious riches of that mystery is Christ is in me, the hope of glory. Y el misterio de estas riquezas es que Cristo está en mí, nuestra esperanza de gloria. When we acknowledge our desperate need,
cuando reconocemos nuestra necesidad desesperada and that in ourselves we really can't do anything. y que por nuestras fuerzas no podemos hacer nada, When we get out of the way, God begins to do great things. cuando nos salimos del medio, entonces Dios comienza a hacer grandes cosas. Jesus said we can do nothing without him, Jesús dijo que sin Él nada podíamos hacer, but with him, all things are possible. pero con Él todo es posible. God can work miracles, signs, and wonders. Dios puede obrar señales, milagros y prodigios. He can take a nobody Él puede tomar a un don and nadie, fill them with his grace, his glory, and his power and accomplish amazing things. llenarlo de su gracia, su poder y su gloria y lograr grandes cosas. What does Philippians 4:13 say? Que dice Filipenses 4:2. No, 4:13. Oh, sorry. Filipenses capítulo 4, verso 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can't do anything without him. No puedo hacer nada sin Él. I can do all things through him. Puedo hacer todo a través de Él. So now I become rich in Christ. Así que ahora paso a ser rico en Cristo. Christ is dwelling in me. The Holy Spirit lives in me. Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí. I'm like a jar of clay, but it's filled with treasure, Soy como un vaso de barro, pero está lleno de tesoro, filled with power and glory, not from me, but from God. lleno de poder y gloria, no de mí, pero de Dios. As we begin to live in that kind of an attitude, Y según comenzamos a vivir en ese tipo de actitud, God can do amazing things. Dios puede hacer cosas asombrosas. I want us to turn to a story that you've probably heard before here on Monday nights. Quiero ir a una historia que usted probablemente ya ha escuchado aquí los lunes por la noche. It's an amazing story of one of the kings of Judah, namely King Jehoshaphat. Es una historia increíble de uno de los reyes de Judá que se llamaba el rey Josafat. The story is found in 2 Chronicles chapter 20. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20. And let me just kind of give you a summary of what's happening here. Déjeme darle un resumen de lo que está pasando aquí. King Jehoshaphat, he was king in Jerusalem of all of the southern kingdom of Judah. Y el rey Josafat era rey en Jerusalén de todos los reinos de Judea. And suddenly, news comes that there's a vast army attacking him. Y de momento llega la noticia de que venía un ejército inmenso a atacarlo. Actually, it wasn't one army, it was three. De hecho, no era un solo ejército, eran tres. In 2 Chronicles 20, En Segunda de Crónicas 20, I'll read from verse 1. I'm not going to read all of it, but I'll start reading here in verse 1. voy a comenzar, no lo voy a leer todo, pero comienzo con el 1. After this, the Moabites and Ammonites, with some of the Meunites, came to make war on Jehoshaphat. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros, además de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Sometimes you have a big problem. It's like a whole army coming against you. A veces tú tienes un gran problema, es como un gran ejército viniendo contra ti. And then here comes a second problem, a second army. Y ahora aquí viene un segundo problema, un segundo ejército. And then a third one. Y después un tercero. It's like overwhelming. Es como abrumante. Yeah. Verse 2, some men came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you. Y en el verso 2 vienen unos hombres a Josafat que le dicen, viene contra ti una grande multitud. A vast army. You can't even number them. This huge army is coming against you. Una gran multitud, un ejército enorme que ni siquiera se puede contar. Look at verse 3.
Mire el verso 3. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. Y Josafat tuvo temor y puso su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Not the way a worldly king would normally respond to an attack like this. No es la manera normal que un rey del mundo respondería a un ataque como este. Get all the soldiers ready, get all the weapons ready, get ready to go to war. Y prepara a todos los soldados, prepara todas las armas, prepárense para la guerra. He says, no, we need to inquire of the Lord. Dice, no, tenemos que buscar de Dios. And we're not weak enough. We are not weak enough. We are not weak enough. We're going to all fast so we get weaker. Oh, no somos suficientes. No estamos suficientemente débiles, sino que vamos a ayunar para debilitarnos más todavía. Isn't that what fasting is all about? ¿No es esto de lo que se trata el ayuno? You're not eating and you're getting weaker. No estás comiendo y te debilitas. Surely some of the men there were thinking, this is ridiculous. We don't want to fast at a time like this. We need to get strong and get ready to fight. Y quizás algunos de los hombres en Jerusalén pensaban que era algo ridículo. No deberíamos estar ayunando ahora y debilitarnos. Deberíamos estar fortaleciéndonos y preparándonos para la guerra. But the people went along with this. Verse 4, the people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Pero vemos en el verso 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a buscar a Jehová. I want you to pay particular attention to how Jehoshaphat prays. Yo quiero que preste particular atención de cómo Josafat alaba, ora. And it shows you how he had this kind of a poor spirit that we're talking about. He was poor in spirit, even though he was king of Judah. Muestra este espíritu, pobreza en espíritu de la cual estamos hablando, a pesar de ser él el rey de Jerusalén. Verse 6, he says, O Lord God of our fathers, are you not the God who is in heaven? You rule over the kingdoms of the nations. Power and might are in your hand, and no one can withstand you. Oh Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y señoreas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Notice he doesn't say, Lord, look how mighty and powerful I am. I'm the king of Judah. Noten que él no dice, Dios, mira cuán poderoso soy el rey de Judá. No, the power is in your hand, Lord. No, el poder está en tu mano, oh Dios. And verse 9, if calamity comes upon us, whether the sword of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name and will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y en nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú oirás y nos ayudarás. Verse 10, Verso 10. but now here are men from Ammon, Moab, and Mount Seir, whose territory you would not allow Israel to invade when they came from Egypt. So they turned away from them and did not destroy them. See how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you gave us as an inheritance. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiese cuando venía de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. He aquí ahora ellos nos pagan viniendo a echarnos de la heredad que tú nos diste en posesión.
Verse 12, pay close attention to how this king prays. Preste atención cómo ora este rey en el verso 12. Apparently, he learned a lot from his predecessor David. Aparentemente él aprendió mucho de su predecesor David. He says, "O our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are upon you." Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, mas a ti volvemos nuestros rostros. Now, this goes against all the teachings and seminars on leadership. Y de hecho esto se presenta en todos los seminarios de liderazgo. If you're going to be a good leader, you have to always project power, strength, and you always know what to do. Y si tú vas a ser un buen líder, siempre tienes que proyectar poder, autoridad y siempre proyectar que tú sabes lo que tienes que hacer. Here's the king saying, "We have no power to face this army." Y aquí está el rey diciendo, no tenemos poder contra tan grande multitud. But the next part I like even more. Pero la próxima parte me gusta más. We do not know what to do. No sabemos qué hacer. That's being poor in spirit. Eso es ser pobre en espíritu. We have no power. No tenemos poder We have no wisdom. y no tenemos sabiduría. We don't know what to do. No sabemos qué hacer. We're helpless, Estamos sin ayuda, but our eyes are upon you. pero nuestros ojos están sobre ti. Verse 13, Verso 13. all the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. Then the Spirit of the Lord came upon Jehaziel, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph, as he stood in the assembly. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus esposas y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaph, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la congregación. So God heard the prayer, the humble prayer of this king. Así que Dios escuchó la humilde oración de este rey. The Spirit of the Lord comes upon this prophet, El Espíritu de Dios viene sobre este profeta and he has a message. y tiene un mensaje. Verse 15. Verso 15. He said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's." Y dijo, oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Verse 17. Verso 17. You will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estáos quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová será con vosotros. I'm sure you remember the rest of the story. We're not going to read all of it. Y estoy seguro que usted se recuerda del resto de la historia, la cual no vamos a leer por completo. But this king did the craziest thing. He put all the singers and all the praisers out in front of the army. Pero este rey hizo la cosa más loca. Él puso todos los salmistas y los cantores al frente del ejército. And they go against this vast army just singing and praising God. Y ellos van contra este grande ejército cantando y adorando a Dios. Verses 21 to 23.
Versos 21 al 23. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness as they went out at the head of the army, saying, "Give thanks to the Lord, for his love endures forever." As they began to sing in praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. The men of Ammon and Moab rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Y habiendo consultado con el pueblo, puso a algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras salían delante del ejército, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a cantar y a alabar, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Pues los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, como hubieron acabado a los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían ellos en tierra muertos, ninguno había escapado. So, what was God's response to this king's humble prayer? Así que, ¿cuál es la respuesta de Dios a a la humilde oración de ese rey? Lord, we have no power and we don't even know what to do. Señor, no tenemos fuerza y no sabemos qué hacer. God says, don't worry, Jesús les dice, no te preocupes, you're not going to have to fight this one. no vas a tener que pelear esta guerra. I'll fight it for you. Yo la voy a pelear por ti. And actually, what God did is he made the enemies turn on each other and destroy each other. Y lo que hizo Dios fue que hizo que los enemigos de Israel se voltearan el uno contra el otro y se destruyeran los unos contra los otros. All the Jews had to do was give thanks to the Lord and praise him. Todo lo que los judíos tuvieron que hacer fue darle gracias a Dios y alabarlo. You see, when you and I empty ourselves and we realize we can't do anything, Cuando tú y yo nos despojamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que no podemos hacer nada por nosotros mismos, then we can do all things through Christ. entonces podemos hacer todas las cosas a través de Cristo. Christ in us, the hope of glory and the power of the Holy Spirit, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria y el poder del Espíritu Santo, will bring the victory in whatever battle it is that we're facing. va a traer la victoria en la batalla que estemos peleando. I'm not saying I've learned this lesson perfectly, Yo no estoy diciendo que yo he aprendido esta lección a la perfección, but whenever I've really come to that place of just surrendering and saying, God, I don't know what to do here. I don't have any strength against this problem or this difficulty, whatever it is that I'm facing. pero cuando me encuentro en esta situación donde oro diciendo, Dios, yo no sé qué hacer, no tengo poder ni fuerza frente a esta situación o a este problema. It's amazing what God can do Es asombroso lo que Dios puede hacer when He fights the battle. cuando Él pelea la batalla. You know, I'm reminded of an experience I had years ago when I was pastoring a church in Brooklyn, New York. Y me recuerdo una experiencia que yo tuve años atrás cuando yo estaba pastoreando una iglesia en la ciudad de Brooklyn, estado de Nueva York. We were in a humble little place in Brooklyn, Y vivíamos en un lugar muy humilde de Brooklyn. but God began to multiply the ministry there, and actually, we began to expand in all directions. Y Dios comenzó a multiplicar el ministerio allí, comenzamos a expandirnos por todas direcciones. We had a small group that was traveling weekly all the way from New Jersey to Brooklyn and back. Y teníamos un pequeño grupo que viajaban todas las semanas hasta New Jersey y a Brooklyn. We ended up starting a whole separate church in New Jersey with that group. Y comenzamos otra iglesia en New Jersey con ese grupo. There was another large group of believers in the church who came from Queens. Y había un grupo grande de creyentes que vino de la ciudad de Queens. You know, there are 5 different boroughs in New York City: Brooklyn, Bronx, Queens, Manhattan, and Staten Island.
Hay 5 vecindarios en el área de Nueva York. Está Queens, Brooklyn, Manhattan, Staten Island. Hay muchos. Well, there was a large enough group in Queens that we started a whole new church there. Había un grupo suficientemente grande en Queens, de modo que comenzamos una iglesia con ellos. And we found this beautiful building that we could lease. Y encontramos este edificio muy bonito que podíamos arrendar. And a lot of the men, including myself, we went to work on the building and had to replace the roof and did all kinds of renovations. Y el grupo de hombres, yo incluido, trabajamos en ese edificio, incluyendo reemplazar el techo. And as we were finishing all of the renovations on the building, we had to get permits to have a church there. Y según finalizábamos los arreglos al edificio, necesitamos obtener permiso para la iglesia allí. Well, there was a lady that lived several doors down in the same neighborhood, and she did not want us to have a church there. Y había una dama que vivía a algunas puertas de distancia de ese edificio. Ella no quería que tuviéramos una iglesia allí. And she was a very powerful woman, very influential woman. Y era una mujer de poder e influencia. And she was able to get the city to refuse our permit. Y ella fue capaz de lograr que la ciudad rechazara nuestra aplicación para el permiso. And we had already sent out flyers and advertisements about the opening of this new church. Y ya nosotros habíamos invertido en publicación y anuncios de esta iglesia. And now everything has been stopped. We can't have a Ah, church. Ahora todo cesó, no podíamos tener iglesia allí. I didn't know what to do. Yo no sabía qué hacer. And kind of like Jehoshaphat, we just went to prayer and we said, Lord, we don't have any power against all these city officials. We don't know what to do. We need your Y, help. y de la una manera similar que Josafat oró, también oramos nosotros diciendo, Señor, nosotros no tenemos poder contra esta gente de la ciudad, no sabemos qué hacer. And one morning in prayer, the Lord told me to do something that seemed totally ridiculous. Y una mañana en oración, el Señor me dijo que hiciera algo que parecía ridículo. Kind of like Jehoshaphat telling everybody to fast. Es como Josafat diciéndole a todo el mundo que ayunase. Very clearly, I heard the Holy Spirit say, bake a cake and take it to that woman. Y yo oí muy claro al Espíritu Santo decir, hornea un pastel, un bizcocho, y llévaselo a esta mujer. I fought with the Lord about this all morning long, and finally I said, okay, I'll do it. Y yo luché con el Señor toda la mañana contra esto, hasta que finalmente me rendí y dije, está bien, Señor, lo voy a hacer. So I had one of the ladies from the church bake a nice cake. Así que una de las hermanas de la iglesia nos hizo el favor y horneó una torta muy buena. And I took the cake and I go up the steps to knock on the door of this lady's house. Así que yo tomé la torta y llegué hasta la puerta donde vivía esta dama. And inside, I'm trembling. Y una vez estaba adentro, yo estaba temblando. I felt very uncomfortable. Yo me sentía muy incómodo. I didn't even know what I was going to say to this woman. I was just going to give her the cake. Yo no, ni siquiera sabía qué le iba a decir a esta señora, yo simplemente quería darle el bizcocho. And I knocked on the door and no one came. Y yo llamé a la puerta y nadie vino. And I thought to myself, oh, good, she's not home. Y yo dije, qué bueno, no está en la casa. This must not have been the Lord. Esto probablemente no fue el Señor. I knocked again. Y yo llamé otra vez a la puerta. Nobody came. Nadie vino. Finally, I was about to leave. Y finalmente yo estaba a punto de irme And I saw somebody peeking through the blinds. y yo vi a alguien que se asomó por la cortina And the woman was home. She opened the door. y la mujer estaba en su casa y ella abrió la puerta. She knew who I was. Ella sabía quién yo era. And once again, I said, hi, I'm Pastor Wayne from the church down the street. Y una vez más yo dije, hola, yo soy el pastor Wayne de la iglesia calle abajo.
our church just wants to give you this as a token of our love and our appreciation. Nuestra iglesia le quiere obsequiar este bizcocho como una muestra de nuestro amor y gratitud. She was speechless. Ella estaba sin palabras. She took the cake. She actually couldn't say anything. Ella tomó la torta, el bizcocho y no pudo decir nada. She just stood there frozen with this cake in her hands, and I walked away. Ella simplemente se quedó allí parada, frisada, con esta torta en sus manos y yo simplemente me fui. Several days later, Algunos días después, we were notified by the city that they had reversed their decision. They had now approved our permit, and we could go ahead and open the church. la ciudad nos contactó diciendo que habían revertido su decisión de negarnos el permiso. Nos otorgaron el permiso para abrir la iglesia. Guess who came to our first meeting? Y imagínense quién vino a nuestro primer servicio. I don't even remember her name. I just call her the cake lady. Yo ni siquiera recuerdo su nombre, simplemente la llamo la señora de la torta. The cake lady came to the service. She was very happy. And from that point on, we had no problem with her. And we had the church there. I don't know if it's still there or not, but it went on for many, many years. Y ella estaba contentísima, yo le llamo la señora de la torta, y yo no sé si la iglesia todavía está allí, pero mientras yo estuve allí por muchos años, aquella iglesia continuó. Let me finish this up tonight. Déjeme concluir esta noche. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. If you're here with us on Monday nights, I think it's pretty clear that you want the kingdom of God. Si usted está aquí con nosotros los lunes en la noche, es muy claro que usted quiere el reino de Dios. This is a tremendous promise. Esto es una gran promesa. The poor in spirit, El pobre en espíritu they're blessed es bienaventurado, because they're going to inherit the kingdom of heaven. porque va a heredar el reino de los cielos. What does it mean to be poor in spirit? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? I realize I don't really have what it takes. Darme cuenta que en realidad yo no tengo lo necesario. I'm not really that talented, that powerful, that smart. I'm not that great. No soy de verdad, no tengo ese talento, no tengo ese poder. Yo de verdad no soy grande como creía. More importantly, when I got saved, there was this great exchange. I was crucified with Christ. I traded in that old life, and now Christ comes to live in me. Más aún cuando yo me arrepentí, nací de nuevo, vino un intercambio en el cual yo intercambié esa vida vieja y Cristo vino a morar en mí. And if I live in him Y si yo vivo en Él and he lives in me, y Él vive en mí, I'm like that branch abiding in the vine. It can produce much fruit. yo soy como esa rama, ese pámpano conectado a la vid y puedo llevar fruto. I can do nothing apart from him, No puedo hacer nada sin Él, but all things are possible through him. pero todas las cosas son posibles a través de Él. I depend on him. Yo dependo de Él, I need him. yo lo necesito. Being poor in spirit means, like King Jehoshaphat, I'm not afraid to go before the Lord in prayer and say, Lord, I don't know what to do. I don't have any strength. I don't have the talent that I need for this situation. Y ser pobre en espíritu es semejante a lo que hizo el rey Josafat, que se presentó delante de Dios diciendo, Señor, yo no tengo lo necesario para hacer esto, yo no sé qué hacer, yo no tengo la fuerza. And it opens the way for God's grace to come flooding in. Y abrió el camino para que Dios viniera en su ayuda. And God gets all the glory. Y Dios lleva toda la gloria. Because it's not of us, it's from him. Porque no es de nosotros, es de Él. Dari, would you close in prayer for us? Amén, claro. Señor, gracias. Gracias, Dios mío, te damos por esta palabra.
Ayúdanos, Padre, a estar siempre apercibidos de que sin ti nada podemos hacer, mi Dios. Que somos pobres en espíritu, Dios mío, pobres y necesitados delante de ti, desesperadamente necesitados de ti, mi Dios. Padre, y que estos vasos de barro que todavía estamos aquí abajo, Señor, continúen llenos de este tesoro de tu bendita presencia y que por esto seamos conocidos, Señor, porque tú habitas en medio de nosotros. Sin ti nada podemos hacer, Señor, lo reconocemos, lo podemos ver y te damos gracias porque has abierto nuestros ojos y nuestros oídos a esta gran realidad, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Dios mío, tuya es la gloria y la honra y nos encomendamos en tus manos, mi Dios. Gracias por tu siervo que trajo esta palabra. Bendícelo, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amen. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Have a wonderful week in the Lord, and we'll see you here next Monday night. Que tengan una maravillosa semana en el Señor y los veremos de nuevo el próximo lunes. Amen. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches para todos, bendiciones.